Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, por la multitud de tus bendiciones para con cada uno de tus hijos, de tu gracia abundante. Te ruego, mi Dios, que este día tú puedas hablar a nuestros corazones y puedas tocar lo más profundo de nuestro ser y hagas renacer, Señor, aquella semillita, Señor, de fe en nuestros corazones. Haz brillar tu luz, Señor, en medio de toda oscuridad. Disipa toda oscuridad, Señor, para que pueda ser vista la luz tuya, Señor, en medio de los tuyos. Pon tu gracia, Señor, abundante sobre cada uno de tus hijos y verdaderamente, Señor, podamos hablar de tu verdad, viviendo esa verdad, Señor. Padre, toma lugar en mis labios, en cada palabra que salga de mi boca, sazónala, Señor, lubrica mi garganta. Señor, dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, pero yo quiero que mi corazón abunde en ti para que pueda hablar tu palabra, tu gracia, la vida misma, Señor, que es tu palabra. Bendícenos en esta hora, Padre, y que pueda ser esa espada de doble filo que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para poder traer vida a aquel, Señor, que verdaderamente reconoce quién eres tú. Padre, te alabo y te glorifico porque eres digno de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. El Señor ha estado hablando a mi vida. De hecho, Dios nos habla a través de su palabra y ha estado hablando a mi corazón acerca de cómo vivir en Él. Yo le he estado diciendo, Padre, yo sé que existen dos tiempos, el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. El Cronos es el nuestro, el que nosotros caminamos en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, 365 o 366 días al año. Ese es nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es aquel que dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Él. O sea que el tiempo de Él es diferente a nuestro tiempo. Y solo aquel que aprende a vivir de esta manera va a reconocer o va a lograr llevar a cabo aquellas cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Porque de lo contrario, yo como ser humano, yo tengo necesidades tanto emocionales, físicas, espirituales. Y al caminar en el tiempo mío, yo voy a querer que mi Dios haga los milagros hoy, que Él pueda darme las cosas hoy. Mas sin embargo, cuando empiezo a andar en su tiempo, entonces yo me apego al tiempo de Él, que no es hoy, mañana, puede ser que sí, hoy puede ser que 1000 años, una semana. Ese es el tiempo de Él. Y cuando yo empiezo a caminar en el tiempo de Él, entonces aprendo a confiar en Él. Empiezo a tener fe que todo vendrá al tiempo de Él. Y qué difícil es. Yo les he comentado que muchas veces decimos, tú tienes fe en relación a finanzas, tú tienes fe en relación a enfermedades, tú tienes fe. No, la fe es una sola. Y yo más que todo creo que lo que se mueve es la bondad, es el amor de Dios. No es tanto la fe que nosotros tengamos, sino que más que todo es la bondad de Dios. Si Dios, cuando usted ora y le dice, Señor, sáname, y Dios lo sana, es su bondad. Porque a veces juzgamos porque no conocemos la palabra. Y a veces decimos, ¿por qué usted no tiene fe para sanar y yo tengo fe para sanar? Yo le pido a Dios que me sane y Dios me sana, y ¿por qué usted no? Entonces, ¿qué diríamos del apóstol Pablo cuando le dice, he rogado 3 veces a Dios que quite este aguijón, pero el Señor me ha dicho, bástate
en mi gracia, porque en tu debilidad me perfecciono yo. No era falta de fe del apóstol Pablo, de el aguijón que él estaba pasando, sino que era algo que Dios permitía para que el orgullo o para que nuestro ser humano no se resaltara, porque tendemos a resaltarnos cuando él tenía revelaciones y visiones. Entonces el apóstol Pablo pudo enorgullecerse de él mismo y poder decir, oh, yo hago esto, porque ese es el ego del humano, pero Dios lo mantenía con un aguijón para que él no se exaltara a sí mismo, sino que en esa gracia, en esa salvación que Dios le había dado, en esa, que ahí se gozara él. Pero le dice, bástate mi gracia, bástate mi regalo, el favor inmerecido que ya te di. Porque en cada debilidad que tú tengas, yo me voy a perfeccionar. Entonces, ¿era falta de fe del apóstol Pablo? No. Quizás usted en sus finanzas, usted dice, Señor, tú vas a proveer, y el Señor provee. Yo pienso que más es su bondad, es su misericordia, la que Él actúa en nosotros, proveyéndonos en áreas, y en otras áreas Él permite que nosotros pasemos por el proceso para crecer en la fe. Entonces yo voy a que leamos en Romanos capítulo 10, porque verdaderamente yo quiero confiar plenamente en Dios, caminar en el tiempo de Dios, porque cuando no camino en el tiempo de Dios es porque no tengo fe. Quizás hoy estoy pasando un proceso en mi salud y yo quiero ver la mano de Dios hoy, o quizás estoy pasando un proceso con mis hijos o con mis hijas y yo quiero ver el resultado ya. Dios tiene su tiempo. Solo está en que nosotros creamos a sus promesas, a su verdad, porque cuando nosotros no nos basamos o no tenemos el conocimiento de su palabra, entonces ¿cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos nosotros hablar? Yo me puedo aprender la palabra de memoria quizás, de Génesis, Apocalipsis, pero no se trata simplemente de leerla o aprenderla, sino que se trata de que ahí está el mensaje de Dios, de que ahí Él me está enviando un mensaje para que mi vida prospere en fe. Y cuando yo la leo simplemente, no me voy a dar cuenta que Él está queriendo decirme. Entonces dice aquí en Romanos capítulo 10 y su versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo usted o yo puedo decir que invocamos el nombre de Dios y si ni siquiera creemos en Él? O sea que eso sería falso en nosotros. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creeremos en aquel que no hemos oído? Yo siempre pongo el ejemplo. Muchas veces le decimos a los niños, están ellos jugando sus juegos ahora que utilizan la tecnología. Vamos y les hablamos y les decimos, tienes que hacer esto, tienes que ir a hacer aquello. Ellos han oído que les han hablado, pero no pusieron su oído para poder atender a lo que se les estaba indicando. Entonces no es lo mismo oír palabras que pasan por nomás. Quizás hemos pasado o hemos escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios, pero no hemos puesto atención. ¿Y sabe qué sucede? Su fe y mi fe no van a aumentar debido a que mi fe va a venir por el saber escuchar lo que Dios me está queriendo decir
en cada mensaje que Él envía. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De quien no han escuchado, no han puesto atención al mensaje que Él mismo está enviando. ¿Por qué? Porque dice que la verdad es Cristo. Él es la palabra. Esta palabra tiene vida y el Espíritu Santo nos da a conocer lo que en ella está escrito. Por eso se dice que es viva, porque no es una simple revista, sino que es una palabra que sale del corazón de Dios para con nosotros cuando Él nos envía a hablar. Entonces dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay otra porción. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba estudiando esto en estos días y me gustó un estudio acerca de los maestros, acerca de los que enseñamos, acerca de los que predicamos. Y me causó mucha impresión el saber que si yo no vivo en el Espíritu, si yo no camino en el Espíritu, es porque yo no he conocido a Dios. Y entonces, ¿cómo les puedo predicar? ¿Cómo yo puedo predicarles? Ponían un ejemplo estudiando de que hubo alguien que dijo, ay, no preparé nada, pues voy a ver qué me da el Espíritu Santo. No. Nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo porque Él es el que nos enseña a nosotros. Él es nuestro maestro. Él es nuestro mentor. Y esto me impactó porque cuando dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Verdaderamente, ¿quién nos está predicando a nosotros en este tiempo? ¿Quién verdaderamente le predica a usted y me predica a mí? ¿Será el mensaje de Dios el que estamos escuchando? Dice, el Señor no ha dejado a sus hijos sin una ayuda especial para desempeñar en la mayordomía de su verdad. Las Escrituras ofrecen importantes pautas para aquellos que enseñan o predican el Evangelio de Dios. 1, debemos de enseñar en el Espíritu. ¿Por qué dice que debemos de enseñar en el Espíritu? El Señor dijo, y se os dará el Espíritu por la oración de fe. Y si no recibieres el Espíritu, no enseñaréis. ¿Dónde dice eso? Viendo esto, usted se va a San Juan capítulo 16, cuando Jesucristo le habla a sus discípulos en su momento que Él tiene que partir al cielo. Pero Él dijo, no os dejaré solos, dice en el 14, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu de Dios, el Consolador Divino, y Él os enseñará acerca de todas las cosas. Entonces, ¿quién es nuestro mentor? Si usted no ha recibido la palabra de Dios que se recibe por medio del Espíritu, la fe se recibe por el Espíritu. Entonces, mire lo bonito que es. Ahí en San Juan 14 y su versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, no, mora con vosotros y estará en vosotros, mora con nosotros. Si hay un grupo, Él está en medio de nosotros, pero también mora, ¿dónde dice?
estará ahora en vosotros, dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, no podemos invocar el nombre de Dios. Y si no podemos invocar el nombre de Dios, dice, todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Y si nosotros no tenemos el Espíritu que se recibe por fe, ¿cómo podemos invocarlo a Él? Entonces, si no lo invocamos, si no recibimos al Espíritu Santo, entonces no somos salvos. Y dice aquí, no puede recibir, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, o sea que el que no ha nacido de nuevo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Mas nosotros, dice, los que le hemos recibido la palabra de fe, dice que va a morar con nosotros y en nosotros. Allí en el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando el Espíritu venga en nosotros, Él nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos va a enseñar la palabra de verdad. Entonces, el que predica necesita estar lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos actuamos mucho en nuestro ser natural, porque las emociones Dios las dejó y son parte de nuestro vivir, pero nosotros nos conformamos porque muchas veces decimos, es que el servicio estuvo lleno del Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo ha estado presente. Pero el Espíritu Santo no debe ser por ocasiones, sino que el Espíritu Santo debe de morar dentro de usted. No por ocasiones, sino que Él ya debe de permanecer en nosotros. Porque si Él no permanece en nosotros, ¿quién nos guiará a toda verdad? Entonces dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad es Cristo, nos guiará a Cristo. Porque no habitará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso dice en Tesalonicenses que nosotros no ignoramos, no sabemos realmente, realmente no sabemos en qué día aparecerá el Hijo de Dios a levantar a su iglesia, pero dice que nosotros no nos va a agarrar desapercibido, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a enseñar, como dice aquí, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted mora en el Espíritu, usted sabe lo que se mueve en su entorno. No por su capacidad humana, sino por la capacidad de Él mismo, porque dice ahí en el 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos va a mandar? ¿Quién es el que nos va a recordar? ¿Quién es el que nos va a guiar? El Espíritu Santo de verdad. Entonces, regresemos ahí a Romanos 8, como dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El que predica debe estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que no todos son enviados. Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Luego dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primer paso que nosotros debemos de tener es que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros para que nosotros podamos llevar el Evangelio de Dios en el poder de Él. No en nuestro poder, sino en el poder de Él. Dice, mire, me gusta esto porque dice, de cierto os digo, predica por el Espíritu de verdad el que es ordenado por mí, dice Jesús, predica por el Espíritu de verdad el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador en el Espíritu de verdad o la predicación de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Lo que acabamos de leer ahí en San Juan 14 y en San Juan 16, que debemos de predicar por el Espíritu. Y esos son los pies que dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, porque predican por el Espíritu y no predican por emoción y no predican porque ellos quieren hacer las cosas a su manera, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, ¿quién puede por sí mismo discernir los problemas espirituales, las necesidades emocionales y la destreza mental de cada creyente o de cada hermano o de cada persona que llegue a la iglesia en el día de la predicación? ¿Cómo puedo yo discernir? ¿Cómo yo quiero en mi humanidad poder discernir los problemas de mis hermanos? ¿Cómo puedo yo discernir las necesidades emocionales o su destreza mental? Cuando yo estoy en el púlpito y los demás están al frente de mí. El único dice, pero el Espíritu tiene la capacidad. Dice, pero el Espíritu tiene dicha capacidad y puede hacer que el predicador o el maestro diga cosas que están sucediendo en cada uno de los que están ahí al frente. Solo el Espíritu tiene la capacidad. Por eso usted y yo debemos de predicar por el Espíritu, no por emoción, no por mi carne, no porque quiero decirle algo a alguien y desde el púlpito se lo puedo decir. No, usted y yo necesitamos estar llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, para que cada mensaje que salga de nuestros labios pueda ministrar a aquellos corazones necesitados. Dice que una enseñanza en la iglesia no pueden haber dos enseñanzas iguales, porque yo puedo ahorita darles este mensaje y querer darles este mensaje a otro grupo. No pueden ser iguales, porque la necesidad de ahorita no está en la necesidad de este otro grupo. Entonces no pueden haber dos enseñanzas iguales.
porque el Espíritu Santo conoce su necesidad y conoce la necesidad que va a existir aquí. Dios nos manda a que nosotros caminemos por medio de la fe que es en Cristo Jesús, recibiendo y teniendo una comunión y una relación muy profunda con Dios. Usted puede ser teólogo, estudioso de la palabra, pero si no tiene una intimidad con Él, si usted no tiene una comunión con Él, usted va a predicar en su carne. Y no se trata de predicar una palabra filosófica, una palabra psicológica. Se trata de predicar el evangelio de poder que cambia vidas, que cambia corazones. Por eso lo que estamos leyendo hoy, este versículo donde dice, donde quería llegar, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía. Yo puedo ser un excelente estudiante de la palabra de Dios, pero si no tengo mi relación y mi comunión con Él, donde el Espíritu Santo viene y entra a mi corazón, y es por Él que yo enseño y es por Él que yo predico, es en vano, es una palabra vacía. Entonces dice, la fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o la psicología o de alguna palabra política, sino mediante la predicación de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, porque esa capacidad solo la tiene el Espíritu de Dios. Dice, y mientras usted no oiga la palabra de Dios, no puede salvar. Ni puedo ser salva. Si yo no escucho la palabra de Dios, mientras yo no oiga la palabra, mientras yo no deje que el mensaje que Dios me está enviando ahorita trabaje en mi corazón, yo no puedo ser salva. Yo tengo que poner oído a cada palabra, a cada mensaje que Dios me envía a través de estas verdades divinas. Y mientras usted no oiga la palabra de Dios, no puede salvarse. La fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. ¿Por qué no hemos actuado? Porque no hemos puesto atención a la palabra de Dios. No es simplemente el oír. No se trata simplemente de oír algún informe, sino es de escuchar la palabra de verdad. Se trata de escuchar a la persona de Jesús, a la obra personificada de Jesús. No se trata simplemente de oír, sino que es escuchar a la persona de Jesús. La obra de Jesús es la que va a hacer que mi fe y mi confianza en Él sean verdaderas en todo, en toda área de mi vida. Dice, cuán importante es para el predicador vivir según la palabra de Dios. Ella sola da la fuerza interior y el poder exterior. Solo la palabra de Dios puede dar la fuerza en mi interior y puede dar el poder exterior. Pero tengo que aprender a escuchar el mensaje de Dios, asimilarlo y a ponerlo en acción. O sea, no es simplemente ir a escuchar y no accionar la palabra, sino la acción es porque no escuché con atención. Y como los niños dicen, cuando uno le dice, no has hecho esto, pero tú no me dijiste, yo te dije, no, porque no escucharon el mensaje que se les dio. Y así habemos muchos que no estamos escuchando el mensaje que Dios nos está dando. Y ese mensaje trae
la fuerza interior y el poder exterior. Este tema es tan hermoso, pero lo voy a dejar aquí para que sea Dios el que ministre su vida y ministre mi vida y nos haga crecer en fe. No todas las cosas que queremos van a suceder como queremos, porque muchas cosas que nosotros queremos pueden ser para el mal nuestro. Dios le pudo quitar el aguijón al apóstol Pablo, pero pudo haber sido para una maldición de su vida. Él se hubiese exaltado y quizás se hubiese separado del camino, mas en medio de esa debilidad que él tenía, se acrecentaba el poder de Dios. No era porque no tenía fe, sino que hay momentos que van a venir a nuestra vida en la cual Dios no nos va a contestar como querramos. Siempre vamos a tener una respuesta, pero no de acuerdo a lo que nos pueda dañar. Pero usted y yo vamos a crecer en fe cuando aprendamos a escuchar a Dios enviando su mensaje a nuestra vida. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Gracias por esta palabra. Yo le pido, mi Dios, que sea activa esta palabra en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Que se active en nuestro interior, Señor, para que podamos tener esa fuerza. Y así se pueda exteriorizar el poder suyo en cada uno de los suyos. Envíe predicadores llenos del poder de Dios, porque la palabra es por el Espíritu, Señor. No simplemente filosofías, sino que sea del Espíritu Santo para que pueda ministrar a aquel que lo está necesitando en ese momento. Porque nosotros no sabemos qué está sucediendo, pero el Espíritu Santo sí conoce la necesidad. Y que ahí pueda llegar, Señor, la mano suya a obrar en esa necesidad, en ese momento, para aquellos que saben escuchar el mensaje. Gracias, mi Dios. Le alabo y le glorifico, mi Rey, porque usted es digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.